La creación de la experiencia, texto escogido número 3. Si pudiéramos ver simultáneamente todas las partes del espacio del modo en que vemos una de ellas, percibiríamos esas esferas de energía expandiéndose y afectando a todas las cosas. El agua es un buen ejemplo de esto. Una piedra que cae en el centro de un lago produce olas que se extienden en todas las direcciones. Cuando la piedra entra en contacto con el agua, todas y cada una de las partes del líquido son afectadas por el movimiento de la piedra. Lo mismo sucede con el espacio, pero nosotros no podemos verlo. No podemos porque la organización del espacio transparente es tan compleja que desborda a los mecanismos decodificadores de nuestro cerebro. La percepción de una porción materializada del espacio supone una visión simultánea de algunas de las porciones simplificadas. La posibilidad ideal de detectar esa misma simplicidad en el espacio transparente permitiría verlo como si fuera casi sólido. Hasta ahora he hablado del contenido del espacio como nos viene dado por la percepción visual y he desarrollado algunos conceptos basándome en la abstracción del funcionamiento visual. Resulta obvio, sin embargo, que el espacio no es tan solo una organización de la luz. Conceptos similares a los aquí expuestos se aplican a las ondas sonoras y a las ondas electromagnéticas, etc. Si sabemos la cantidad de información contenida en cada porción del espacio, podemos predecir que un incremento en la capacidad para decodificarla supondrá la expansión de las capacidades cognitivas y perceptuales del hombre de forma extraordinaria. El cerebro está organizado en forma de complejos entramados neuronales que han alcanzado su estado actual de desarrollo tras millones de años de evolución. Todos sus elementos están calculados para decodificar y analizar el espacio precisamente del modo en que lo hace. Es posible considerar la organización del cerebro como un reflejo o incluso como una materialización lógica del espacio. Esta consideración encaja con el modo en que ha evolucionado el cerebro. En primer lugar está la retina. Su forma y sus funciones lógicas son resultado de la organización del espacio. Las dimensiones de la porción de espacio capaz de activar los receptores retinianos no son accidentales. Bastaría con duplicar o triplicar el tamaño actual de la retina para que la percepción visual cambiara de forma considerable. Probablemente esos incrementos en las dimensiones de la retina supondrían una visión del mundo duplicada o triplicada. Este sería el resultado inevitable si el resto del sistema visual no pudiera concentrar algorítmicamente la información recibida en los entramados convergentes. Incluso el tamaño actual de la retina podría, al menos en teoría, producir visiones hipermultiplicadas del mundo. Esto es porque el tamaño mínimo suficiente de porción de espacio que puede contener toda la información que utilizamos es menor que el tamaño de la retina. De hecho, las salidas de la retina contienen información hipermultiplicada sobre el universo. Sin embargo, esa información no llega a generar percepciones hipermultiplicadas a causa de que, como ya hemos dicho antes, las partes centrales del sistema visual, las operaciones de inclusión manipulan las duplicaciones hasta que tiene lugar una unificación lógica. La evidencia experimental muestra que las salidas de la retina contienen información multiplicada, como se puede deducir del hecho de que en los gatos
Ni siquiera la destrucción del 98% de las fibras del nervio óptico basta para afectar las discriminaciones visuales complejas. En los capítulos siguientes analizaremos la forma en que el cerebro lleva a cabo las operaciones neuronales precisas para conseguir esos perceptos unificados. Digamos aquí simplemente que una de las características más destacadas del modo del cerebro para manejar la información son las operaciones de convergencia en las que las señales y los patrones neuronales dispersos, transmitidos por varios canales, se concentran en entramados convergentes que unifican lo que no era más que información dispersa y duplicada. Estas operaciones de inclusión son una extensión cerebral de aquellas operaciones naturales de integración que han acompañado constantemente a la evolución. Esas operaciones naturales fueron las responsables de formar la primera unidad integradora, el átomo, a partir de la organización de un conjunto de partículas elementales. Más adelante contribuyeron a la organización de varios átomos en una nueva unidad de integración, la molécula. Desde entonces se fueron creando los compuestos como varias unidades de integración. La célula representó una unidad emergente nueva y gigantesca en el mismo proceso de inclusión, construida mediante la organización de millones de elementos. La célula, como unidad inclusiva, gestáltica e hipercompleja, tenía la propiedad que no se encontraba en sus elementos constitutivos, la vida. El mismo proceso de integración fue el responsable de la organización de millones de células en una unidad nueva, el tejido, el órgano y finalmente el organismo. Cada nuevo nivel de inclusión provoca la aparición de propiedades nuevas, no contenidas en los elementos que forman parte de él. Si cada porción de espacio contiene una gran cantidad de información, entonces el espacio tiene una organización integradora y convergente de su información. Por tanto, no son solamente la evolución y el cerebro quienes manifiestan este tipo de organización, sino que, asimismo, el espacio está organizado de esta forma integradora. Por consiguiente, el espacio muestra una organización y una cualidad de integración similar a la que existe en el cerebro, pero basada en operaciones diferentes. Cuando mencionaba que cada pequeña porción de espacio contiene cantidades astronómicas de información en una organización muy compleja de energía, estaba pensando en las operaciones integradoras cerebrales y naturales. Por esta razón, el cerebro puede ser considerado como una materialización lógica de la organización del espacio. Si resumimos lo que hemos aprendido sobre la organización del espacio, podemos decir que contiene un entramado muy complejo de energía que, de forma análoga a un holograma óptico, cada una de sus porciones o puntos cuánticos contiene información altamente concentrada, que las bases de su organización son las relaciones de fase, magnitud y frecuencia de las ondas electromagnéticas y otras ondas que lo atraviesan, que el grado de simplicidad y complejidad de la organización de la energía que lo constituye es variable, y que un extremo de esa variación se nos manifiesta como materia. Por tanto,
La materialización es un producto de la actividad del cerebro. En este sentido, un cubo sólido es materia que observamos como un todo único, y no como diferentes planos independientes uno de otros, o como un conjunto de puntos luminosos que difieren entre sí en su luminosidad, color, brillo o forma. Vemos un conjunto. Es más una creación nuestra que del espacio. Nosotros somos muy similares al espacio transparente. Esta es una razón por la que vemos de la forma en que vemos y, a causa de esto, todo lo que percibimos es nuestro reflejo. Al mismo tiempo, la organización de nuestro cerebro es menos compleja que la organización del espacio transparente. Veremos más adelante cómo la forma en que los criterios expuestos de complejidad y concentración de grandes cantidades de información en minúsculos cuantos de espacio, las interacciones de los efectos recíprocos de una porción del espacio sobre las demás también son aplicables al cerebro. El cerebro es una tentativa de materializar el espacio. Desde el punto de vista de la evolución, no hay duda alguna que así es. Sin embargo, es una tentativa no lograda plenamente. Por último, la mecánica cuántica sostiene que el espacio tiene diferentes niveles de organización. El nivel más elemental, base de los otros, se concibe como un entramado hipercomplejo en un estado de coherencia y simetría completas. Cada vez que una parte de este entramado pierde su coherencia mediante un instrumento físico, detectamos una nueva partícula elemental. El concepto de entramado y su relación con el cerebro está abordado en capítulos posteriores y proporcionará la base de las hipótesis del modo en que se crea la experiencia. Los términos entramado, campo cuántico y espacio de alta sinergia se emplean como sinónimos a lo largo del libro.